En instalaciones del INTA Las Breñas, en el sudoeste de la provincia del Chaco, Actualidad Agropecuaria dialogó con el ingeniero agrónomo Gerardo Quintana sobre la próxima campaña de soja en el norte argentino. Sí, este año la verdad es que mirando un poco las probabilidades meteorológicas, digamos los pronósticos meteorológicos, justamente una de las alertas que surgen es la frecuencia con que se darían las altas temperaturas o incluso dan meses con temperaturas por encima del promedio. Y este tema de las altas temperaturas, de los golpes de calor, es algo que tenemos que tener muy presente, muy en cuenta, sobre todo apuntando al manejo que les demos a los cultivos y específicamente al cultivo de soja, porque impactan negativamente sobre el rendimiento. Nosotros a través del trabajo que llevamos en la red de Sojanea, tomamos una serie de años, de aproximadamente 10 campañas de datos, digamos, y haciendo un análisis de los factores que incidían sobre el rendimiento, de los factores ambientales que incidían sobre el rendimiento, entre los que saltaron en primer lugar está obviamente el agua, pero en segundo lugar también estuvieron los golpes de calor. Cuando analizamos toda esta serie de datos entendimos que por cada golpe de calor que le ocurría al cultivo durante el periodo reproductivo se perdían entre 24 a 25 kilos de rendimiento potencial. Y golpe de calor para nuestro trabajo lo tomamos como 2 días con temperaturas que superaban los 35 grados, que es en realidad la temperatura a la cual se empieza a afectar la fotosíntesis del cultivo de soja, por eso lo tomamos de esa manera. Entonces el hecho de que justamente las altas temperaturas impactan negativamente sobre el rendimiento nos tiene que hacer pensar en cómo vamos a manejar, qué factores del manejo del cultivo podemos llegar a utilizar para tratar de disminuir este impacto de los golpes de calor. En este sentido, yo creo que manejar las fechas de siembra, los ciclos del cultivo a partir de la combinación entre fecha de siembra y grupo de madurez, va a ser muy importante para tratar de establecer estrategias que me hagan escapar a esos golpes de calor. Nosotros sabemos que en enero siempre tenemos altas temperaturas y la probabilidad de golpes de calor, encima combinadas con sequías, son muy frecuentes. En febrero ya siempre es factible encontrar golpes de calor. Es errático entre la primera y la segunda quincena de febrero donde se dan estos golpes de calor, y lo que vemos en las últimas campañas es que marzo empieza a plantearse como que también puede ser un escenario para golpes de calor. Si bien marzo del año pasado fue una excepción por la cantidad de días con altas temperaturas y las temperaturas tan elevadas que tenemos, es una voz de alerta también. Normalmente nosotros planteamos en el cultivo de soja sembrar en diciembre y hacia fines de diciembre para que el periodo reproductivo escape del mes de enero, caiga fundamentalmente en febrero. Y esta es una estrategia que hay que tenerla cada vez más presente. A diferencia de los golpes de calor, de la distribución de precipitaciones, que los pronósticos son erráticos, digamos, en predecir acertadamente cuándo la cantidad y en el momento en que van a ocurrir las precipitaciones, los pronósticos meteorológicos son bastante acertados en predecir los golpes de calor. Entonces, vamos a tener que tener en cuenta eso para decidir el manejo de la campaña. Usted también contaba recién que se han hecho ensayos acerca de poner variedades de hace 10 años. ¿Dónde se hicieron esos ensayos? Y cuéntenos algunos resultados de esos ensayos. Sí, este trabajo que hicimos fue un poco analizar cuál fue el comportamiento de la tendencia de comportamiento de las variedades en los últimos 10 años, en la última década. Las variedades fueron cambiando, de campaña a campaña van cambiando, cambian los eventos genéticos también. Entonces lo que hicimos para tratar de entender el comportamiento fue considerar los grupos de madurez. Y comparamos grupos cortos, es decir, variedades de grupos 5 y 6, contra grupos largos, variedades 7 y 8. Y vimos la tendencia en adaptabilidad. Y lo que encontramos es que hubo un cambio en la adaptabilidad en estos 10 últimos años. Al hacer los análisis encontramos que la adaptabilidad cambiaba en ciertos periodos de tiempo y fuimos ajustando y encontramos 3 periodos de tiempo. Un periodo de tiempo del 2014 al 18, en donde encontramos que los grupos cortos
tenían mayor potencial de rendimiento que los grupos largos y que eran más estables aparte. Los grupos largos en general tenían un comportamiento adaptable a ambientes de bajo potencial de rendimiento, es decir, que en lotes de 2.500 kilos para abajo, las variedades largas empezaban a ganarle a las cortas. Eso llevó a justamente la expansión de los grupos de madurez corto en nuestra región. La mayor cantidad de variedades que se siembran en nuestra región son grupos de madurez corto. Ahora, después de 2014 ingresan las variedades intactas y hay un cambio en la tendencia en el comportamiento. Y ese cambio se ve claramente a partir de 2018 en adelante, que coincide más o menos con la introducción de nuevas variedades intactas que elevan el potencial de rendimiento, digamos, de estas variedades. Y a partir de ese cambio del periodo del 18 al 22 aproximadamente, empezamos a ver que los grupos largos empiezan a estabilizarse en su rendimiento, eran adaptables a ambientes de bajo potencial y empiezan a tener un comportamiento más estable. Y por otro lado, empiezan a aumentar el potencial de rendimiento, encontrándose que incluso en ambientes de muy alto potencial de rendimiento, ensayos por ejemplo de 4.800 kilos, las variedades largas le empiezan a ganar a las cortas. Entonces hay un cambio en el comportamiento, digamos, de los materiales. Y después finalmente analizamos el periodo del 2022 al 2024, que son estas dos campañas, donde ingresan nuevamente otros eventos genéticos, ingresa la soja conquesta y en lis, y hay un cambio otra vez en la tendencia, los largos tal vez emparejándose a los cortos en potencial de rendimiento y ambos estables en su comportamiento, digamos, en cuanto al ambiente, ¿no? Tal vez con un poco menor de potencial de rendimiento, pero también reconozcamos que las dos últimas campañas han sido campañas complicadas en cuanto a agua. O sea, que es probable que ese menor rendimiento se deba a una menor cantidad de precipitaciones, digamos, que al potencial en sí que ofrecen las variedades.